Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes, de la Facultad de Ciencias Médicas de la carrera de Medicina. Estamos en tercer semestre y nuestra cátedra ahorita es Fisiología 2. Este día les vamos a hablar sobre la fisiología del hambre y como su primer expositor, mi nombre es Daniel Torres y vamos a empezar con una pequeña introducción. El hambre puede ser considerada como un mecanismo de defensa que alerta al organismo cuando existe una necesidad de nutrientes. En esta van a intervenir el cerebro y sus sentidos, el sistema nervioso periférico, los órganos de la digestión, en particular el estómago y el páncreas, sin contar con innumerables neurotransmisores, hormonas y nutrientes. El hambre a menudo se va a definir como una sensación que promueve la búsqueda de alimentos y comportamientos de ingestión, aunque no siempre es así. Por ejemplo, comiendo en respuesta al aburrimiento o el deseo de estimulación sensorial. Una función principal es asegurar que se cumplan las necesidades de energía. Como objetivos de este trabajo vamos a analizar los factores implicados en la regulación de la ingesta alimentaria, el balance energético y su fisiopatología, comprender los distintos mecanismos, factores y señales que intervienen en el proceso de regulación a corto y largo plazo de la conducta alimentaria. Para una mejor comprensión, vamos a ver primero lo que son las definiciones de hambre, apetito y su diferencia. Hambre va a ser la necesidad natural de proveer al cuerpo alimentos, producido por sustancias que operan a nivel del cerebro, en el hipotálamo. Es decir, es la necesidad de alimento como una urgencia fisiológica del organismo para salvaguardar la homeostasis. Apetito significa el deseo de comer por placer, en el que intervienen factores como los olores, los sabores, el aspecto y presentación de los alimentos o ciertas costumbres alimenticias que estimulan la mente para fomentar una necesidad. Y en lo que respecta a la diferencia entre hambre y apetito, vamos a tener que el hambre es una necesidad fisiológica que se debe satisfacer para conservar la salud. Así que nos alimentamos no solamente para saciar el hambre, sino también para nutrirnos. Nuestro cuerpo necesita vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos para funcionar de manera adecuada. Por otro lado, el apetito es el deseo de comer por placer. Mientras que el hambre se puede satisfacer con cualquier cosa que comamos, el apetito no, porque involucra olores, sabores, texturas y hasta recuerdos. El apetito va a estar regulado por nuestra mente y tiene que ver con nuestros antojos y costumbres alimenticias. Cuando tenemos una mala alimentación, comemos más por antojo que por necesidad. Esto lleva a que nunca estemos realmente satisfechos y busquemos compensar comiendo cualquier cosa. Entre más dulces comamos, más apetito vamos a tener, porque estos no nos proporcionan los nutrientes necesarios ni la sensación de saciedad que buscamos. Para continuar, vamos a tener lo que son los tipos de hambres. Esto va a ayudarnos a prevenir problemas nutricionales. El primero va a ser comer por los ojos. El sentido de la vista es un potente estimulante del apetito. Nos atraen las manzanas más rojas o las moras más brillantes. El hambre por olores. Seguro que no hemos podido resistir la tentación de comprar pan cuando pasamos por una panadería a primera hora. Es normal, ya que en la antigüedad el sentido del olfato nos indicaba dónde estaban los alimentos y se agudiza cuando estamos en ayunas. El hambre de sabores nuevos. Es lo que nos pasa cuando vamos a un restaurante oriental y pedimos varios platos con sabores dulces, salados, amargos, etc. No podemos parar, a pesar de que hemos comido suficiente. Hay que masticar despacio para que nuestro estómago tenga tiempo de enviar la señal de saciedad al cerebro. O hay que ponernos una norma, solamente un postre dulce a la semana. El hambre de estómago. Es el hambre física cuando nos suenan las tripas. Hay que aprender a reconocerlo para saber si es hambre real y necesitamos comer o es un mal hábito. Por ejemplo, si siempre hemos tomado un vaso de leche con galletas antes de acostarnos, aunque ya hayamos terminado de merendar o ya hayamos terminado nuestra cena a una hora, seguimos con la costumbre y vamos a necesitar comer otra vez leche con galletas antes de dormirnos. Para esto va a ser necesario reeducar a nuestro estómago para que no pida una comida a esa hora. El hambre celular va a ser el hambre que experimentamos los seres vivos que nos conduce a buscar alimentos para sobrevivir.
Nacemos con una apetencia innata por alimentos dulces para obtener energía o por alimentos salados para evitar la deshidratación. Si nuestro cuerpo nos pide algo dulce o salado, nos está enviando una señal de que algo falta. Hay que revisar nuestra dieta, nuestra hidratación, el sueño y si es que realizamos algún tipo de entrenamiento. El hambre mental va a ser, por ejemplo, cuando leemos que el chocolate negro es rico en antioxidantes, vamos a racionalizar el estudio para justificar tu enganche al chocolate, por ejemplo, el poder de la mente. Y por último vamos a tener el hambre de corazón. Esta va a ser una hambre sentimental, que va a ser buscar comidas favoritas cuando estamos tristes. Y vamos a intentar recuperarnos con alimentos asociados a la felicidad y a los buenos tiempos. Es importante analizar nuestros sentimientos y no dejarnos llevar por la autocompasión del pobre de mí. Al menos la comida nunca me faltará. Como otro punto vamos a tener las estructuras anatómicas involucradas. Primero vamos a tener los mensajes cerebrales. El cerebro va a regular la necesidad de comer mediante señales recibidas de la boca, estómago, intestinos, lipocitos y otros sitios. Los deseos de masticar o succionar son también factores motivantes en el hambre y la saciedad. Las estructuras que van a intervenir en esto son el hipotálamo ventromedial. Este va a desarrollar señales de saciedad. El hipotálamo lateral desarrolla señales de hambre. El núcleo paraventricular, va a recibir información aferente de otros núcleos cerebrales relacionados con la ingesta. El núcleo arcuato, cuyas neuronas producen péptidos que regulan la ingesta, tales como el neuropéptido Y y el AGRP, y el POMC y el CARAT. El nervio vago enviar información acerca de la distensión de las paredes del estómago al cerebro. Los nervios esplánicos van a enviar información al cerebro sobre la calidad del contenido del nutriente del estómago. De esta manera, el estómago detecta la ingesta de grasas y otros nutrientes. La distensión del duodeno también va a producir una sensación de saciedad. Además, el duodeno va a excretar la colecistoquinina, una hormona que regula la sensación del hambre. En cuanto a la fisiología, vamos a tener que la sensación del hambre va a estar controlada por dos centrales operativas localizadas en el cerebro, que va a ser el centro del hambre en el hipotálamo central y el centro de la saciedad en el hipotálamo medial. El centro del hambre emite una señal continua a la corteza cerebral para solicitar la obtención de alimento. Esta actividad va de la mano con el instinto de supervivencia. Su funcionamiento recibe la influencia de mecanismos autónomos como concentraciones gástricas, hipoglucemia, disminución de las reservas energéticas y de mecanismos voluntarios como el apetito, hábitos alimenticios y horarios. La activación de este mecanismo determina una serie de reacciones inconscientes como la salivación, mayor percepción de los olores, irritabilidad y otras voluntarias como el impulso de obtener alimentos. Cuando comemos una cierta cantidad de alimento, el centro de saciedad se activa debido a la dilatación de las paredes del estómago y la elevación del nivel de azúcar en la sangre. Este mecanismo funciona a la perfección en los animales, pero en el caso del hombre, las cosas se complican. Paralelamente al estímulo del hambre, llegan a la corteza cerebral los sentidos del gusto y del olfato que nos permiten escoger entre un tipo de alimento y otro, y anulan con frecuencia los mensajes de saciedad. Por esta razón, frente a un alimento que nos gusta, solemos comer en exceso. Antes de seguir con todo esto, vamos a contestar algunas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede resistir sin comer? El hombre puede resistir relativamente bien sin comer durante 40 días, utilizando las reservas de grasa acumuladas. Algunos casos de ayuno alcanzan los 4 meses. Esto se da en regímenes en los que solo se ingiere agua. ¿Por qué se nos hace agua a la boca? Al ver o pensar en una comida que se nos antoja, se activan las glándulas salivales por efecto de un mensaje enviado por los centros nerviosos dependientes del centro del hambre, y este produce una abundante salivación. ¿Por qué cuando estamos en ayunas nos sentimos mareados? El mareo se produce como consecuencia de una crisis de hipoglucemia, descenso en el nivel de azúcar en la sangre que irriga el cerebro.
Cuando los niveles bajan puede ocurrir una sensación de debilidad, así como mareos, dificultad para concentrarnos, etc. ¿Y por qué cuando nos enojamos se nos va el hambre? Aquí la explicación sería que el sistema nervioso simpático estimula también el centro de la saciedad. Cuando se produce algún estímulo emotivo, afecta el sistema nervioso simpático y este bloquea el centro del hambre. Bueno, para continuar vamos a tener lo que es la neuroregulación. Vamos a tener que los circuitos nerviosos que median funciones homeostáticas como la conducta alimentaria están distribuidos por diversas estructuras del encéfalo. Dentro de estas se encuentran principalmente regiones específicas del hipotálamo como el núcleo arcuato, el núcleo hipotalámico ventromedial, el área hipotalámica lateral, también el núcleo del tracto solitario, NTS. Este principalmente va a participar en la regulación alimentaria. Las neuronas de este núcleo van a recibir aferencias del nervio vago que llevan estímulos de saciedad. Las neuronas del NTS tienen conexiones recíprocas con áreas del cerebro anterior, tal como el núcleo paraventricular, y poseen los sustratos hormonales para responder a péptidos efectores centrales involucrados en la homeostasis energética, receptores de MC4, receptores de la leptina y neuronas que contienen OMC. Como siguiente punto vamos a tener lo que es la regulación hipotalámica. El hipotálamo. El hipotálamo va a formar parte de un sistema en el cual se integra la regulación de la composición corporal con la ingesta y el gasto de energía. Una serie de estímulos en diferentes sistemas relacionados con el estado metabólico son recibidos en el hipotálamo, los cuales modulan la liberación de péptidos hipotalámicos que regulan la ingesta alimentaria y el eje hipotálamo-hipoficiario. Las principales áreas hipotalámicas que participan en la regulación de la conducta alimentaria son el núcleo hipotalámico ventromedial, cuya lesión va a producir voracidad y obesidad, el área hipotalámica lateral, cuya lesión va a producir una disminución de la ingesta y anorexia, el núcleo paraventricular, que va a recibir la información aferente de otros núcleos cerebrales relacionados con la ingesta, el núcleo arcuato, cuyas neuronas producen péptidos que regulan la ingesta, tales como el neuropéptido Y, AGRP, IPOMC y CART. Estos núcleos están interconectados y los circuitos originados en esta área cerebral tienen un papel muy especializado en la homeostasis energética. El hipotálamo también recibe estímulos aferentes del sistema nervioso central, vagales y catecolaminérgicos, estímulos hormonales, insulina, leptina, colecistoquinina y glucocorticoides, y estímulos hormonales gastrointestinales como son la grelina y el péptido YY. Aquí, como podemos observar, lo que produce el núcleo arcuato, que son el NPY y el AGPR, estos van a aumentar la ingesta alimentaria, mientras que el POMC y el CART van a disminuir lo que es la ingesta alimentaria. Para continuar vamos a ver lo que son los péptidos hipotalámicos que regulan la ingesta de los alimentos. Vamos a tener como primer grupo a los péptidos orexigénicos. Y el primero de ellos va a ser el neuropéptido Y o NPY. Este va a ser una molécula de señalización anabólica con potente acción estimulante central del péptido, sintetizado por los cuerpos celulares del núcleo arcuato del hipotálamo y transportado axonalmente al núcleo paraventricular, donde se encuentran en altas concentraciones. También se libera en la glándula suprarrenal y el sistema nervioso simpático, pero no cruza la barrera hematoencefálica. La inyección intraventricular o hipotalámica de NPY en ratas estimula la ingesta de alimentos y disminuye el gasto de energía, y simultáneamente induce la síntesis de enzimas lipogénicas en hígado y en tejido adiposo blanco. Se ha reportado que existe una relación inversa entre el NPY en el hipotálamo y los niveles de leptina e insulina circulantes. La expresión genética y la secreción del NPY aumenta cuando el almacén de grasa en el cuerpo disminuye y la leptina y o la insulina están reducidas. La liberación de NPY también puede ser estimulada por insulina y glucocorticoides e inhibida por la leptina y estrógenos.
La respuesta hiperfágica en la diabetes con deficiencia de insulina está acompañada por un incremento de la síntesis y liberación del NPY hipotalámico. Esta respuesta es bloqueada por la administración de insulina. Para continuar, vamos a tener el AGRP hipocretina o MCH. El AGRP es el péptido identificado en el gen AGRP o el péptido relacionado a Goudy, el cual tiene efectos orexigénicos al igual que la hipocretina y la hormona concentradora de los melanocitos, que es la MSH. AGRP es un antagonista de los receptores de melatonina tipo 3, MS3. El AGPR estimula el apetito al bloquear el receptor de la melanocortina de tipo 3, MS3, en el núcleo paraventricular. El AGRP hipotalámico, al igual que el NPY y la POMC, está localizado en el núcleo arcuato y su expresión es regulada positivamente por el ayuno y la deficiencia de leptina. Esto indica que antagonistas de receptores de la melanocortina en el sistema nervioso central son importantes en la regulación del peso corporal. Una serie de estudios experimentales demuestran que el AGPR debe ser considerado una de las principales moléculas estimuladoras del apetito, ya que su administración se produce en el organismo un incremento acumulativo en la obtención de energía y su efecto es duradero. Como dijimos, este es un antagonista de receptores de melanocortina que disminuye la ingesta. Su expresión va a estar aumentada con el ayuno y la disminución de la leptina. Ahora vamos a entrar a lo que son los péptidos anorexigénicos. Uno de estos va a ser el propio melanocortina o el POMC. Esta molécula efectora de señales catabólicas que suprime la ingesta alimentaria. Es un precursor molecular que al ser cortado da origen a péptidos más pequeños como la hormona estimulante de los melanocitos, que es la alfa-MSH, y que ejercen sus efectos por unirse a miembros de una familia de receptores a melanocortinas, que son en este caso MC3 y MC4, los cuales son expresados primariamente en el cerebro. Los antagonistas de los receptores MC suprimen la ingesta alimentaria, mientras los antagonistas sintéticos causan el efecto opuesto. Las melanocortinas, que van a ser las hormonas estimulantes de los melanocitos alfa, y la hormona liberadora de corticotropina CRH, la hormona liberadora del tiroides TRH, el transcrito regulado por la cocaína y la anfetamina o el CART, y la interleucina 1 beta son péptidos que promueven negativamente el balance de energía. La síntesis neuronal de estos péptidos aumentan en respuesta a las señales de aumento del tejido adiposo que llegan al cerebro. Y por último tenemos lo que es el transcrito regulado por anfetamina y cocaína. Vamos a tener que el núcleo arcuato del hipotálamo tiene dos circuitos neuronales opuestos, un circuito que estimula la ingesta, que es el NPY y el AGRP, y el otro circuito que inhibe la ingesta, que es el CART y el POMC. Los dos circuitos envían señales principalmente al núcleo paraventricular y también a otros núcleos hipotalámicos, los cuales directamente modulan la conducta alimentaria. Ambos circuitos son influidos por hormonas periféricas que son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Como otro punto importante vamos a ver lo que son las hormonas que actúan en la fisiología del hambre. Primero vamos a tener el neuropéptido Y, que va a ser una hormona hipotalámica a largo plazo que regula el peso corporal al incrementar la ingesta de alimentos, disminuir la termogénesis y estimular la síntesis de hormonas de la vía lipogénica en el adipocito y hepatocito. La colecistocinina, que va a ser una hormona peptídica secretada por las células y del duodeno y el yeyuno, que produce contracción de la vesícula biliar, secreción y liberación de las hormonas pancreáticas e induce la saciedad. Es una hormona reguladora a corto plazo. Y como último tenemos lo que es la insulina. El aumento de la insulina en un estado postprandial induce la formación de tejido adiposo o ácidos grasos, lo cual a su vez incrementa la producción de leptina.
por lo que estas dos hormonas señalizadoras de adiposidad trabajan sinérgicamente en la inhibición de ingesta de alimentos y aumentando la sensación de la saciedad. Ahora tenemos lo que es el péptido IgE. Este va a ser una hormona peptídica elaborada por las células L del intestino, específicamente en el ilion y el colon en estado postprandial. Actúa suprimiendo el apetito al unirse a receptores en el hipotálamo, inhibiendo la secreción del NPY y estimulando la liberación de péptidos relacionados con el POMC. Es una hormona reguladora a largo plazo. Por otro lado tenemos la grelina, que es un polipéptido secretado por las células de la mucosa estomacal, el cual se ancla a un receptor hipotalámico que se traduce en un aumento de la sensación de hambre. Es también el ligando del receptor hipofisiario de la hormona de crecimiento, por lo que incrementa su secreción. Y por último tenemos lo que es la leptina. Este va a ser un regulador del apetito a largo plazo y es secretado en su mayoría por los adipocitos, por lo que se desarrolla una señalización de las reservas de grasa corporal del organismo. La leptina viaja hacia el cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica y se une a sus receptores específicos, generando la disminución del apetito y aumentando el gasto energético al disminuir la expresión genética. Es una hormona reguladora a largo plazo. Ahora vamos a tener lo que son las señales aferentes que se integran en hipotálamo. Vamos a tener la noradrenalina. Esta es sintetizada en áreas del tallo cerebral como el complejo vagal, dorsal y el locus coeruleus. Estas áreas proyectan al hipotálamo, tálamo y corteza. La inyección de noradrenalina dentro del PBM en roedores produce un aumento en la ingesta y el peso corporal. El aumento de la noradrenalina en áreas hipotalámicas puede contribuir a una hiperfagia inducida por deficiencia de leptina. La leptina puede inhibir la liberación de noradrenalina. Se ha propuesto la hipótesis que implica noradrenalina como un efector anabólico en el control de la homeostasis energética del sistema nervioso central. La dopamina. La ingesta alimentaria depende de las señales dopaminérgicas. Estas señales pueden estar relacionadas con un profundo déficit de la ingesta alimentaria. Este déficit se puede producir por alteraciones farmacológicas y alteraciones genéticas. Los efectos de la dopamina pueden variar dependiendo de la región. Por ejemplo, las vías dopaminérgicas mesolímbicas contribuyen a aspectos de recompensa en el consumo de comida con sabor agradable. Por el contrario, las señales de dopamina en hipotálamo, situadas tanto en el núcleo arcuato como en el dorso medial, inhiben la ingesta. Se ha descrito otro tipo de regulación a través del cual se puede modificar la liberación y la recaptura del neurotransmisor sobre la cual actúan las hormonas como la insulina. Y por último, la serotonina se encuentra en la porción caudal del tallo cerebral. Esto incluye el núcleo del rafe dorsal, el cual proyecta ampliamente al cerebro. Sobre este núcleo actúan varios fármacos utilizados para el tratamiento de la obesidad, tales como el dexenfluramida y la sibutramina. Los agonistas del receptor de serotonina suprimen la ingesta alimentaria, mientras que los antagonistas poseen el efecto contrario. El mantenimiento de la homeostasis energética requiere las señales serotoninérgicas intactas. Los hallazgos recientes de que la leptina aumenta el recambio de la serotonina implican que al menos una parte del efecto reductor del peso de la leptina está mediado por serotonina. Sin embargo, estudios en ratones que han perdido el receptor indican que esta vía no es la más importante para el efecto anoréxico de la leptina. Ahora tenemos el consumo de azúcares y la regulación de la saciedad a corto plazo en la ingesta de los alimentos. Los azúcares, que han recibido una considerable investigación por sus efectos sobre el apetito y la ingesta de alimentos, incluyen la sacarosa y sus componentes como la glucosa y fructosa, la lactosa y la maltosa, han recibido mucha menos atención. Un factor interesante en el efecto de algunos azúcares sobre la ingesta de alimentos es su sabor dulce. Muchos suponen que esta es una causa de consumo excesivo.
Se ha propuesto sabor dulce solo para contribuir a la reducción de hambre y el aumento de la sensación de saciedad. Se han encontrado el efecto saciante de dulzura no solo en ausencia de azúcar, sino también en la presencia de energía. La estimulación prolongada por sacarosa, 15 gramos, consumida durante 10 minutos como caramelos, en comparación con una bebida consumida en 2 minutos, suprimió la ingesta de alimentos inmediatamente después. Ahora vamos a ver lo que son la sacarosa, la glucosa y la fructosa y la maltosa y la galactosa independientemente una de otra. La sacarosa, vamos a ver que tanto los adultos como los niños saciados por sacarosa reducen la ingesta de alimentos si los intervalos de tiempo entre la precarga y la prueba de comida son apropiados por la dosis consumida. La glucosa y fructosa, el consumo de glucosa sola no disminuye la ingesta de alimentos, pero la reducción es menor que la producida por la fructosa. En los hombres jóvenes, el consumo de 75 gramos o 50 gramos de glucosa en las bebidas o de 50 gramos de yogur se reduce la ingesta de alimentos una hora después. Y por último tenemos a la maltosa y la lactosa, que solamente un estudio examinó los efectos de la maltosa usando la precarga y sugiere que la maltosa puede suprimir el apetito. Ahora vamos a tener lo que es el papel de la leptina en el control del eje de insulina y glucosa. La obesidad y la diabetes mellitus son grandes problemas de salud pública en todo el mundo debido a su creciente incidencia y prevalencia. La leptina, la hormona de los adipocitos, es bien conocida por su papel en la regulación de la ingesta de alimentos y el gasto energético, además de la regulación del apetito y la saciedad, que recientemente ha llamado mucho la atención. La visión también se ha ganado en el papel crítico de la leptina en el control del eje de la insulina-glucosa, glucosa periférica y la capacidad de respuesta de la insulina. Desde el descubrimiento de la leptina se ha tomado para su potencial terapéutico para la obesidad y la diabetes. Ahora vamos a ver lo que son los nutrientes y la alimentación equilibrada. Los alimentos nos aportan diferentes tipos de nutrientes, como son los hidratos de carbono o glúcidos, las proteínas, las grasas o lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua y la fibra. Como su segundo expositor, mi nombre es Andrés Porras y les voy a hablar sobre lo que son los hidratos de carbono. Son nutrientes que se encuentran principalmente en los alimentos vegetales. Su función principal en el organismo es producir energía y actuar de reserva energética. Existen dos tipos de hidratos de carbono, que vendrían a ser los simples y los compuestos. Simples, entre los que se encuentra el azúcar y los alimentos que lo contienen, como los dulces, los caramelos y los refrescos. Y los complejos, que están contenidos en los cereales y sus derivados de plantas y legumbres. ¿Qué son las proteínas? Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo utiliza principalmente para construir y reparar tejidos. Se encuentran en alimentos de origen animal y también en menor proporción en los alimentos de origen vegetal. Clasificación de las proteínas. Proteínas de A, B, B, encontramos lo que son carne, pescado, huevo, leche y derivados. Proteínas de mediano valor biológico. Encontramos legumbres, cereales y frutos secos. Y las proteínas de bajo valor biológico están las verduras, las hortalizas y tubérculos y las frutas. ¿Qué son las grasas o lípidos? Son nutrientes que proporcionan principalmente energía al organismo, facilitan el transporte de algunas vitaminas y forman parte de algunas hormonas y de membranas celulares. Se encuentran tanto en alimentos vegetales como animales. Su clasificación: las encontramos como grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas mayoritariamente están presentes en alimentos de origen animal como la carne y derivados, la leche y derivados enteros, también en pastelería y comidas elaboradas con grasa de coco y de palma. Y las grasas insaturadas que se encuentran en el pescado azul, en los aceites de semillas y en los frutos secos. El agua es un nutriente. El agua es el principal componente de nuestro organismo. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Alrededor del 60% de esta agua se encuentra en el interior de las células
y el resto es el que circula en la sangre y baña los tejidos. En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten estar vivos. Transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos y retira de nuestro cuerpo los productos de desecho del metabolismo celular. ¿Qué es la fibra? La fibra dietética es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono, que vienen a ser análogos, resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación completa o parcial en el colon y que promueve efectos beneficiosos fisiológicos. Tiene diversas funciones importantes. Absorben el agua hasta 5 veces su peso, aumentan el volumen de las heces y aceleran el tránsito intestinal, entre otras funciones. Alimentación equilibrada y saludable. Una alimentación equilibrada y adecuada es la que satisface las necesidades nutricionales de una persona, lo que supone un correcto aporte de energía y nutrientes para el buen funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué son los requerimientos nutricionales? Son las cantidades de todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos para lograr un estado nutricional correcto. La Organización Mundial de la Salud recomienda de un 50 a 55% de hidratos de carbono, de un 30 a 35% de lípidos o grasas y de un 12 a 15% de proteínas, que estas serían cantidades determinadas de fibra, vitaminas y minerales. ¿Qué es la pirámide alimentaria? La pirámide alimentaria permite visualizar de un modo simple y práctico todos los grupos de alimentos y la frecuencia con la que los debemos consumir para cubrir los requerimientos nutricionales. Está dividida en alimentos de consumo diario y en alimentos de consumo ocasional. La base de la pirámide representa fundamentalmente a los alimentos ricos en hidratos de carbono, cereales, pasta, arroz, pan, harinas, patatas, etc. y por tanto son de consumo diario. En el segundo escalón se sitúan las verduras y las frutas, que deben consumirse en gran cantidad. El aceite de oliva debe consumirse a diario por sus propiedades beneficiosas sobre la salud. En el tercer y cuarto escalón los lácteos y alimentos proteicos respectivamente. En el ápice se encuentran los alimentos de consumo ocasional, entre ellos los embutidos y los dulces, alimentos complementarios. Trastornos. Existe una gran variedad de condiciones que pueden originar trastornos en el hambre. Algunas son de naturaleza fisiológica y otras son psicológicas, e incluso una combinación de ambas. Fibrosis quística. Es una enfermedad hereditaria que aparece en la niñez, provocada por la disfunción de las glándulas que producen moco, saliva y sudor. Estas producen una mucosidad densa que bloquea los pulmones produciendo tos crónica. También hay obstrucción del flujo de algunas enzimas del intestino delgado, por lo que el niño no puede metabolizar y digerir bien la comida, presentando un apetito voraz, gran consumo de comida y hambre persistente. Anorexia. Consiste en limitar voluntariamente la ingesta de nutrientes, principalmente por razones estéticas, quedando a la víctima en riesgo de sufrir avitaminosis o destrucciones severas. Estrés. Cuando se encuentran sujetas a grandes niveles de estrés, algunas personas pierden el apetito y dejan de comer, situación que se regulariza al desaparecer el estrés. En ciertos individuos, por el contrario, al someterse a estrés incrementan su apetito, comiendo compulsivamente. Depresión. Los problemas emocionales determinan cambios en los patrones alimenticios. Ingestión excesiva de comida. Es un trastorno caracterizado por el consumo exagerado de alimentos que no es seguido de una purga. Las comidas excesivas contribuyen a una ingestión excesiva de calorías. A diferencia de la bulimia nerviosa, la ingestión excesiva de comida ocurre principalmente en personas obesas y se hace más frecuente a medida que el peso aumenta. Bulimia. Es un trastorno alimenticio caracterizado por comer en exceso y a continuación inducir al vómito o usar purgantes para no engordar. Puede ser mortal. Medicamentos. Ciertos medicamentos pueden producir cambios en el apetito. Por ejemplo, si se toma corticosteroides, se siente hambre voraz. Por eso quienes toman esos medicamentos aumentan de peso. Las anfetaminas reducen el apetito, pero estas crean adicción.
Fármacos involucrados, en los cuales vamos a encontrar el carbacol, que actúa uniéndose y activando receptores de acetilcolina del sistema nervioso parasimpático. Es usado principalmente en oftalmología para el tratamiento de la glaucoma o para uso durante operaciones quirúrgicas. Encontramos otro que es el rimonabant. Es un antagonista selectivo del receptor cannabinoide 1, por lo que impide la unión de los llamados endocannabinoides a este receptor del cerebro y los tejidos periféricos, incluyendo los adipocitos. Y la clozapina. Su uso se relaciona con un aumento de los niveles de leptina, aumentando así la sensación de saciedad. Sin embargo, se le asocia a la aparición de la diabetes en consecuencia del aumento de peso, como un efecto secundario del consumo prolongado de este mismo fármaco. Esa ha sido nuestra exposición sobre fisiología del hambre. Muchas gracias.